Efesios capítulo 6, verso 10, se lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vuelvo y repito el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria al Señor. Oramos en esta tarde. Gloria al que vive. Padre Santo, Dios de gloria, Dios de honra, Dios de poder, venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias, dándote gloria, dándote honra, Señor. Gracias, Padre Santo, tú que conoces la mente, el corazón de tu pueblo, tú que sabes, Dios mío, las intenciones, Dios mío. Yo te pido, Dios amado, que por tu palabra, Dios, tú nos hables, nos ministres, y que tu presencia, Dios mío, esté con nosotros en esta preciosa tarde. Glorifícate, Jehová, en medio de tu pueblo. Fortalece, renueva, restaura, levanta, fortalece y llénanos, Dios mío, de tu presencia y del poder del Espíritu Santo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Cordero de Dios. Usted puede tomar asiento. Gloria al que vive. Puede seguir alabando a Dios en esta preciosa tarde. Y dale la mano al que está a tu lado. Y dile el tema de este mensaje. Y dile: levántate y pelea. Poderoso en nuestro Dios. Dile: levántate y pelea. Gloria al Señor. Levántate y pelea. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Cuando hablamos de levantarnos, gloria al Señor, y de pelear, estamos hablando de pelear en la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Alabanza es el que vive. Estamos hablando de tomar acción, alabanza, y pelear por algo. Gloria al Cordero. La Biblia es clara, amén, cuando dice, gloria al Cordero de Dios, en el libro de Apocalipsis, amén, en el capítulo 3, en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que nadie, ninguno, amén, tome tu corona. Gloria al Señor, amén. Y el pelear, amén, la batalla de la fe, poderoso Dios, para permanecer. Mi alma te bendice por la gran recompensa, amén, que nosotros tenemos como iglesia. Poderoso es nuestro Dios. Sabemos, amén, bíblicamente, y comprendemos, alabanza el Cordero de Dios, que nuestra pelea no es en vano. Alabanza que hay una recompensa. Mi alma te bendice, Dios, para nosotros, que Dios fue a preparar morada por su pueblo. Pero no solamente Dios se fue a preparar morada, sino que dijo: me conviene que yo me vaya y les dejaré, amén, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, el que estará con vosotros y entre vosotros. Alabanza por medio del Espíritu Santo. Alabanza el Cordero de Dios. Podemos pelear, amén, la buena batalla de la fe. Mi alma te bendice en medio de la guerra. Amén. Vienen momentos, amén, donde posiblemente nos debilitamos, donde posiblemente, amén, nos pelamos las rodillas, donde posiblemente, gloria al Cordero, perdamos fuerza, amén,
amén, en esta batalla espiritual, pero tenemos que levantarnos, amén, y pelear la buena batalla de la fe. La responsabilidad está en nuestras manos. Alabanza el Cordero de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear. Hay que levantarse, hay que pelear la buena batalla de la fe. Alabanza, los tiempos, amén, son tiempos duros, difíciles. Alabanza el Cordero de Dios, donde la guerra, amén, se hace más fuerte cada día. Alabanza el condén más duro. Gloria al Cordero de Dios. Pero tenemos que levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. Alabanza el Cordero de Dios. Y por eso es que Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y comienza a exhortar, amén, a aquel pueblo a decir, alabanza el Cordero, de que hay, amén, que equiparnos, de que hay que haber una preparación y equiparnos, alabanza, espiritualmente, amén, con el escudo, con la espada, con la coraza, amén, con el uniforme, alabanza espiritual, para poder enfrentar, alabanza, y poder pelear, para que cuando llegue el día malo podamos estar firmes. Pero en ese versículo que acabé de leer, en el versículo, gloria al Cordero, donde dice, orando con toda perseverancia mi alma y súplica, amén, en el Espíritu. Alabanza el Cordero. La oración es lo que nos mantiene, gloria al Cordero de Dios, de pie. La oración en el Espíritu, clamando, intercediendo. Alabanza al Cordero de Dios es lo que, amén, nos mantiene de pie en fortaleza. Alabanza es lo que, aleluya, nos fortalece para poder seguir peleando, amén, la buena batalla de la fe. Que en medio del ataque, que en medio de la guerra, que en medio de la persecución, que en medio de los dardos del diablo, que en medio de las maquinaciones del enemigo, alabanza, orando y perseverantemente en el Espíritu, suplicando, alabanza, por la cobertura, por la gracia, por la protección de fe. Alabanza el que vive. Tenemos que pelear esta batalla. Esta batalla se hace recia, esta batalla se hace fuerte, y solamente en acción, levantándonos y peleando, amén, y resistiendo al diablo, podemos mantenernos de pie. Mi alma, ¿cuántos pueden darle un aplauso a papá? Mi alma te bendice. Levántate y pelea. Gloria al Señor. La fortaleza de Dios, la guianza y la protección de Dios está en su pueblo como iglesia. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra demonios. E incluso la Biblia dice que las puertas del infierno, alabanza, no prevalecerán contra la iglesia. La Biblia confirma que no solamente los demonios van a tocar y van a tratar de detener el pueblo de Dios, sino que las mismas profundidades del infierno se han de levantar en contra de la iglesia de Jesucristo. Y solamente la iglesia, amén, que esté fundamentada sobre la roca, alabanza, y esté delante de Dios, orando con súplica y orando con perseverancia, es la que puede asimilar los ataques y seguir peleando. Mi alma te bendice, Dios amado. Por eso es que Pablo enseña, alabanza, de un mundo espiritual, y nos enseña que tiene que haber unas herramientas para nosotros poder pelear y poder permanecer, alabanza, en estos últimos tiempos. Pero hay algo, gloria al Señor, que yo quiero traer en esta preciosa, amén, tarde. Y cuando vamos en el libro de los Éxodos, libro de Éxodos capítulo 3, amén, hay una tremenda enseñanza. Gloria al Señor. Y cuando miramos, gloria al Cordero de Dios, la Biblia, y miramos y estudiamos y escudriñamos lo que la Biblia enseña,
poderoso es nuestro Dios. Vemos el llamado que Dios le hizo a Moisés desde un principio. La Biblia enseña en el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante, de que Dios llamó a Moisés y se le presentó en una zarza que ardía, y la zarza no se consumía. Y llamó la atención de este hombre y fue y se acercó a aquella zarza, aquella visión que él estaba viendo, gloria al Señor. Y ahí Dios llamó, amén, gloria al Cordero de Dios, a Moisés. Alabanza el Cordero de Dios. Y en estos pasajes, alabanza, podemos darnos cuenta de la manera que Dios se le revela a Moisés y cómo Dios le hace el llamado. Desde un principio enseñándole a Moisés y diciéndole: quita el calzado de tus pies, porque este lugar que estás pisando es santo. Y desde un principio, gloria al Señor, vemos de la manera que Dios se le revela, amén, a Moisés, y dejándole una idea firme y clara de que Dios es un Dios real, de que Dios es un Dios santo, y que desde un principio estuviese seguro que fue llamado por Dios y de que tenía su respaldo. Dios se encargó de que Moisés comprendiera y estuviese seguro del llamado que Dios le hizo a su vida, para que estuviera seguro 100% de que fue llamado por Dios y de que Dios le iba a respaldar en medio del camino. Y esta es una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener 100% seguro, de que tenemos un Dios real, un Dios vivo y de poder, amén, que nos llamó, gloria al Cordero de Dios, que nos preparó, alabanza, para que desde un principio, gloria al Cordero, estuviese seguro que Dios le había llamado. Gloria al Cordero de Dios. Y vemos el llamado y la responsabilidad que Dios le pone a Moisés. Gloria al Cordero de Dios. Dios le dio una tremenda responsabilidad, alabanza el Cordero, de ser el libertador de su pueblo que estaba cautivo. Gloria al Señor. No le dijo: vete y cántate un coro, no. Le dijo: vete, porque él iba a ser el libertador de su pueblo. Dios había escuchado la oración del pueblo de Israel por causa de la opresión. Y Dios llamó a este hombre y le entregó, amén, una responsabilidad bien grande. Y para que en medio del camino no dudase de aquel que le había llamado, se les reveló de una manera para que estuviese seguro que fue el mismo Dios, gloria al que vive, que le llamó. Y al mismo Dios que iba a estar con él en medio del proceso y del llamado que Dios le hizo, amén, a su vida. Gloria al Cordero de Dios. Y en el capítulo 4 de los Éxodos, vemos cómo Dios prepara, vemos cómo Dios capacita a Moisés y pone en sus manos una vara. Gloria al Cordero de Dios, alabanza. Mi alma te bendice, Dios. Y Moisés le dice a Dios: Dios, es que no van a creer ni van a oír mi voz, y ellos van a decir que tú no te has aparecido. Gloria al Cordero de Dios. Y ahí fue donde Jehová le comenzó a preparar y a formar, amén, a Moisés, y le dijo: ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? Y él le dijo: tengo una vara. Y ahí fue donde Dios comenzó a enseñarle a Moisés, para que estuviese seguro tanto él como el pueblo que él iba, amén, a libertar, de que Moisés era llamado por Dios. Alabanza el Cordero. Y Moisés, amén, tenía en su mano una vara. Alabanza el Cordero. Es una vara, amén, que representaba la autoridad. Era una vara que donde, aleluya, en los momentos de debilidad, en los momentos, alabanza, de caminar por terreno rocoso, la vara era un tipo de soporte, era un tipo, aleluya, de inclinación. Mi alma te bendice. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué es lo que tú
tienes en tus manos y eso es lo mismo que voy a utilizar. Y Dios comenzó a preparar a Moisés y Dios comenzó a darle directrices y Dios comenzó a capacitar a este hombre. ¿Para qué? Para que entendiera que cuando se presentara delante de Faraón, lo que tenía en las manos, que era la misma autoridad de Dios, fuera a pelear la buena batalla de la fe y fuera confiadamente de que aquel que le había llamado era el mismo que le iba a dar la victoria, de que Dios no lo iba a abandonar en medio del proceso, de que Dios no lo iba a abandonar en medio del desierto, sino que cada vez que se enfrentara en una situación, alabanza, utilizara lo que Dios puso en sus manos. Alabanza el Cordero de Dios. Cuando Dios le da a la iglesia la autoridad, alabanza, alabar la autoridad de Dios en medio del problema, en medio de la guerra, en medio de las situaciones, usted tiene que agarrar la autoridad de Dios y pelear la buena batalla de la fe, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino con las herramientas espirituales de Dios para poder salir victorioso en medio de la guerra. Oh, Dios le dijo: vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, porque Dios quería estar seguro de que Moisés entendiera de quién lo llamó, de quién se le reveló, de quién le dijo: tú eres mi hijo, yo te compré, yo estaré contigo hasta el fin. Y Moisés tenía que estar seguro de que Dios lo había llamado. Alabanza, y Dios lo formó, lo equipó y lo preparó. Y alma te adora. Y cuando usted lo mira y usted observa la historia bíblica, la gran carga que Moisés tenía en sus manos, como naturalmente nosotros muchas veces cuestionamos a Dios y le preguntamos a Dios: tú verdaderamente me has llamado. Por eso, como Dios conoce la mente y el corazón del hombre, de la manera que Dios se le reveló a Moisés fue increíble. Aquel hombre comenzó a ver aquella salsa prendía en fuego y no se consumía. Y eso llamó la atención. Y desde que él se acercó a Dios, le dijo: te voy a decir algo. El calzado que tienes en tus pies, quítatelo, porque yo soy santo. Dejando una idea clara y firme de quién era Dios. Porque Moisés no conocía, alabanza, el Cordero de Dios, para que estuviese firme, alabanza, diciendo: este Dios es diferente a lo que los egipcios le adoran y le sirven. Este Dios es real. Y Dios le demostró la gloria en sus ojos para que entendiera quién era Dios. Dios le dijo: tira esa vara. Se convirtió en culebra. Métete la mano aquí, sácala. Y ahí estaba Dios confirmando, alabanza, en el hombre interior de Moisés. Alabanza, porque hermano, en medio del camino, ahí es donde está el problema. En medio de la oposición de Faraón, ahí es donde está el problema. Donde uno dice: ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo lidio? ¿Cómo puedo cumplir el llamado? ¿Cómo puedo ejercer lo que Dios me llamó? Alabanza, el Cordero de Dios. Y usted no lo analiza como creyente, estudiando las escrituras, y usted puede entender que Dios se aseguró de que este hombre estuviese claro de quién le había llamado. Mi alma te bendice, Dios. Pero la Biblia enseña, gloria al Cordero de Dios, que como hombres de Dios siempre hay momentos donde humanamente nos debilitamos, donde humanamente, gloria al Cordero de Dios, no sabemos qué hacer. Gloria al Cordero. Y en el capítulo 14 del libro de los Hechos, de Éxodos, usted se da cuenta, gloria al Señor, usted que conoce la Biblia, de cómo Dios sacó el pueblo de Israel. Alabanza el que vive, Dios. Y llegó un momento en el capítulo 14, gloria al Señor, del versículo 10.
en adelante, dice la Biblia. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, ellos alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que sus hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos hablado, lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque, gloria al Señor, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estar firmes, y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Mi alma te bendice. Cuando llegó el momento del problema, donde no sabían qué hacer, donde el pueblo no inspiraba ningún tipo, alabanza, el cordero de ayuda, sino que el pueblo comenzó a cuestionar y a quejarse delante de Moisés. Alabanza, en medio de esa situación donde el pueblo estaba en batalla y le decía: me hubieses dejado en Egipto, prefería morir en Egipto. Tú me traíste aquí para matarme en el desierto. Alabanza, el cordero de Dios. Y Moisés no tenía ningún tipo de ayuda, sino que el pueblo comenzó a cuestionarlo, sino que el pueblo comenzó, alabanza, a ponerle esta carga encima de él. Y él le decía: tranquilo, pueblo. Aleluya. Moisés no sabía cómo reaccionar, Moisés no sabía cómo conducirse, sino que Moisés fue delante de la presencia de Dios, y Dios le dijo: Moisés, ¿por qué tú clamas a mí? Alza tu vara y divide el mar rojo. Aleluya. Alabanza, el cordero de Dios. Moisés comenzó a pedirle dirección a Dios. Moisés comenzó a preguntarle a Dios, pero Dios le dijo: ¿por qué tú estás clamando? Alza tu vara y divide el mar rojo. Aleluya. Alabanza, el cordero de Dios. Usa la autoridad de Dios. Usa la autoridad de Dios en medio de la persecución, en medio del problema, en medio de la batalla. Levanta la autoridad de Dios y haz lo que tienes que hacer, mi alma. Adora la gloria de Dios. Ahora bien, y conocemos la historia bíblica del llamado de Moisés, y cómo Moisés se condujo, y cómo Moisés lidió en medio de aquel problema. Él se fue a orar porque en el momento no sabía qué hacer. Gloria al Cordero de Dios. Como muchas veces nosotros estamos en un problema y tenemos las herramientas a nuestras manos, y vamos y le decimos a Dios: ¿qué vamos a hacer? Gloria al Cordero de Dios. O sea que la Biblia nos enseña claramente que hay momentos en que no sabemos lidiar con nuestros problemas y con nuestros momentos de tribulación. Gloria al Cordero. Cuando hablamos de tribulación, gloria al Cordero de Dios, es cuando nuestros sentimientos están turbados, donde no sabemos qué hacer ni qué decir. Y en medio de estos problemas de tribulación, donde hay momentos donde atravesamos como creyentes, donde perdemos seres queridos, se nos mueren familiares. Son situaciones donde muchas veces no sabemos lidiar con ellas. Amén. Aún en medio de los problemas económicos, alabanza, muchas veces estamos en medio de esa situación y muchas veces no sabemos lidiar. Gloria al Cordero. Llegan momentos fuertes donde no sabemos cómo reaccionar ni cómo conducirnos en medio
de los problemas. Alabanza el Cordero de Dios. Muchas veces espiritualmente, amén, estamos atravesando por momentos donde no sentimos la presencia de Dios como antes, donde no, aleluya, alabamos como antes, donde no, aleluya, estamos apasionados como antes, porque, amén, nos hemos alejado de la presencia de Dios, porque posiblemente hemos descuidado lo de Dios. Y a veces hay momentos espirituales donde sentimos que nos estamos hundiendo. Gloria al Cordero de Dios. Y no sabemos muchas veces, amén, cómo levantarnos y pelear en medio de los problemas, mi alma. Entonces la Biblia me enseña que llegan momentos a nuestra vida, alabanza, que no sabemos manejar. Gloria al Cordero de Dios en esta hora. Entonces a veces entra, gloria al Señor, este espíritu de suicidio espiritual, que en vez de levantarnos, amén, y pelear la buena batalla, alabanza el Cordero, lo que dejamos es que nos dejamos hundir, nos dejamos morir. Alabanza el Cordero de Dios, alabanza. A veces atravesamos por situaciones y dejamos de orar, dejamos de escudriñar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de perseverar en los momentos fuertes. Y yo podré entender bien en momentos estremecientes. A Moisés le llegó un momento que con todo y que Dios le había hablado, con todo que Dios se le había revelado, con todo que Dios le dijo y le mostró la autoridad, los milagros y los prodigios, de la manera que Moisés vio la mano de Dios obrando, aleluya, en el pueblo de Egipto allá abajo, viendo milagros, prodigios, viendo plagas, viendo señales, hermano, viendo la gloria de Dios. Pero cuando Moisés se sentía perseguido, cuando Moisés se sentía en aprieto, el pueblo no sabía qué hacer, el pueblo le cuestionaba, y el hombre de Dios, con toda la responsabilidad encima, él decía: ¿qué hago? ¿Y dónde fue? A preguntarle a Dios. Y Dios le dijo: ¿por qué tú clamas? Levanta la vara, alza el mar rojo. Aleluya. Señor, ¿por qué me siento triste? Señor, ¿por qué no siento tu presencia? ¿Por qué no puedo hablar más lengua? Ya no siento la corriente de agua viva. ¿Por qué clamas a mí? Levántate y pelea la batalla. Tú tienes las herramientas en tus manos. Tú sabes lo que debemos de hacer. Tú sabes que clamar, preguntar por dirección es buena, pero hay momentos donde tenemos que accionar, que tomar la autoridad de Dios y meternos en el secreto, y meternos en oración, y meternos en ayuno, en la misma presencia de Dios. Por eso la Biblia enseña en el libro de Isaías capítulo 26, en el verso 3 en adelante, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Alma mía, adora la gloria. Y en el verso 20 dice: anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Alabanza el Cordero de Dios. Escondernos en el secreto para revestirnos de la autoridad de Dios, para revestirnos del poder de Dios, para revestirnos, para fortalecernos. Alabanza el Cordero. ¿Para qué? Para poder resistir. Alabanza. Hay que levantarnos y pelear. Mi alma bendice a papá. Llegan, hermano. A uno le llegan momentos que a veces uno no quiere ni orar. A veces uno no quiere ni ir ni a la iglesia. Y ayunar menos todavía. Uno a veces se pierde la costumbre. Gloria al Cordero de Dios. Y gloria al Señor. Y Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago con este pueblo? Dios le dijo: ¿por qué tú clamas? Alza tu vara
y divide el mar rojo. La autoridad está en la iglesia. La autoridad está en tus manos. Está de nosotros si nos dejamos hundir espiritualmente. Alabanza el Cordero de Dios. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué no siento a Dios? Dios, ¿por qué no esto? Señor, ¿por qué me siento así? Y en medio de la turbación los sentimientos se confunden donde no sabemos ni qué hablar ni qué decir. Y Alba te bendice, Dios amado. Y estamos buscándole a Dios, preguntándole a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo me conduzco? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y Dios te dice, tú tienes la autoridad en tus manos. Alabanza el Cordero de Dios. Dios guarda cuyo pensamiento en él persevera. Alabanza, pero Dios le dice, ven, ven pueblo, escóndete. Vamos a escondernos aquí, ven. Escóndete, escóndete. Escóndete por un ratito, ven, escóndete, escóndete un ratito, escóndete. Escóndete, escóndete. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es espiritual. Ven y escóndete, ven, escóndete y llénate, mi alma adora la gloria del Señor, porque así es que se pelean las batallas. Tú sabes que muchas veces, gloria al Cordero, nosotros hablamos de los ancianos, y bíblicamente el anciano de Dios es el que ha llegado. El que ha llegado a una madurez espiritual. Pero tú sabes que también la Biblia dice de las viudas. Oye, las viudas, gloria al Señor, las viudas eran aquellas ancianas que en la misma Biblia decía, ¿verdad?, que las mantuviesen porque eran ancianas de Dios. Eran mujeres que como no tenían esposo, eran mujeres que como no tenían ningún tipo de responsabilidades con hijos, eran mujeres que se encargaban de que cuando tú entraras por la puerta a las 7 de la noche, ya ellas llevaban 3 horas de rodillas, llena de aceite, encendiendo el altar de Dios. Y cuando tú a veces te querías ir, o cuando tú a veces ya tienes el coat puesto y la llave puesta, o mandas al nene que prende el carro o prendes el viper, las ancianas en los tiempos bíblicos eran las que se quedaban, mira, guardando el altar de Dios. Oh, esas mujeres, alabanza el Cordero de Dios, que como no tenían marido, que como no tenían hijos, estaban en el templo peleando la batalla, orando, alabanza el Cordero en el Espíritu, intercediendo los unos por los otros, orando por los santos. Estaban clamando. Esas ancianitas bíblicamente olían aceite de Dios, porque tenían un aceite espiritual. Eso era lo que hacía aquellas ancianas, alabanza, 80 y pico de años, y orando y ayunando en el altar de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Alabanza, dedicaron su edad, dedicaron su vida como alabanza en el altar de Dios. Grandes hombres, grandes mujeres, grandes iglesias, grandes ministerios que están delante de Dios en estima, se han podido mantener, se han podido sostener, porque en el secreto hay aceite. ¿Por qué? Porque se han escondido por un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque han tomado la vara para dividir el obstáculo. Se han parado con la autoridad de Dios delante del Mar Rojo y han podido dividir y han podido pasar de un lado al otro, mi alma. ¿Por qué? Porque en el secreto se metieron, tomaron la autoridad de Dios y le hicieron frente a su condición espiritual, le hicieron frente a su desánimo, le hicieron frente a su pereza, le hicieron frente a su condición, le hicieron frente a su enfermedad, y se levantaron y pelearon y no se dejaron hundir en medio del problema. No pueden adorar a Dios. Vamos, levántate y pelea. Levántate y pelea. Te sientes débil, no puedes, te sientes desanimado, ya no sientes el deseo ni el anhelo de servir a Dios como antes. Levántate, levántate, pelea. Acción, tomar acción en el Espíritu, metido en el secreto, buscando el aceite y parándonos con la autoridad de Dios, enfrentando los problemas. Bíblicamente llegan momentos a nuestra vida donde uno le decimos, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por qué me siento débil?
desanimado. Ay, no sé qué me pasa. Como que me siento, no sé, yo creo que hay algo raro, porque no siento a Dios. Y Dios escucha todo el llantén. Y Dios te escucha. Y Dios te escucha. Y Dios nos dice, no clames a mí. Haz lo que tienes que hacer. Alabanza, la iglesia de Cristo. Alabanza, en este tiempo, como único se mantiene de pie, es utilizando la autoridad de Dios. La autoridad que Dios le dio, ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones. La autoridad de Cristo misma. Y usted conoce la historia de Cristo, de los evangelios. La misma autoridad de Dios, el permiso delegado de Dios, le dijo a la iglesia: te he dado autoridad. Alabanza el Cordero de Dios. Por eso es que cuando Pablo hablaba de la armadura, hablaba de una armadura de guerra. La Biblia es la espada. Alabanza el Cordero de Dios. Y hay momentos donde tenemos que pelear, donde tenemos que levantarnos, hermano, levantarnos y pelear la batalla. Alabanza, te lo digo yo, hermano. Te lo digo yo, hermano, que hubieron momentos en mi vida donde yo dije: hasta aquí llegó esto, ya no hay más break aquí. Gloria al Cordero de Dios, no puedo más. Mi alma te bendice, Dios. Alessi no va a ser el mismo. Alabanza, ya Alessi no me va a mirar, ya la gente no me va a mirar de la misma manera. Alabanza el Cordero de Dios. Y yo decía: ¿qué yo voy a hacer ahora? Mi alma te bendice, Dios. Yo sentía que me estaba hundiendo, yo sentía que no podía más. Alabanza el Cordero. Las que me daban abrazo eran mis nenas. Papi, ¿por qué tú lloras? Papi, ¿qué te pasa? Y yo: nada, mami, estoy llorando. Y yo llorando, y decía: Señor, no puedo más, no puedo. Esto es demasiado de fuerte, yo no sé cómo lidiar con esto. Es la primera vez que yo estoy lidiando con una situación como esta. ¿Qué hago? Alabanza el Cordero. Y ahí estaba mi esposa. Alabanza, papi, para adelante, no te detengas. Ven, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos. Ahí estaba mi esposa clamando, intercediendo. Alabanza el Cordero de Dios, aleluya. Y yo decía: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Y en una ocasión estaba en la iglesia y de momento la presencia del Señor vino sobre mí y me cubrió la presencia de Dios. Me cubrió la presencia de Dios y Dios movió mis pensamientos y Dios cambió mi corazón y comencé a llorar y comencé a estremecerse. Tuve que caer de rodillas y tuve que decirle a Dios y comencé a gritar y comencé a gritar y comencé a gritar y dije: yo me voy a levantar. Le dije a mi esposa: yo me voy a levantar y voy a pelear la espada con la espada de Dios. Yo voy a pelear la buena batalla, aleluya, porque Dios no me sacó de aquella vida para que yo esté cautivo. Yo tengo que levantarme. Mentira del diablo. Dios me ha enseñado desde mis comienzos que lo que uno quiere hay que pelearlo. Dios me enseñó desde un principio, como le enseñó a Moisés desde un principio, y aleluya, yo siempre estuve seguro de quién me llamó, de quién iba a estar conmigo. Y conociendo la palabra, yo dije: me voy a levantar, me voy a levantar. Yo no me voy a quedar en el suelo, yo no me voy a dejar hundir, yo no me va a dar este espíritu de suicidio espiritual. No, yo me voy a levantar. Y ahí accioné. Aleluya. Usted nunca se ha pasado que cuando está acostado todo el día o sentado todo el día y usted se para y usted pega ay, ay, y se va enderezando y ay, y como que pica, como que duele, porque ya tu cuerpo por tanto tiempo, por tantos años, por tantos meses han estado sentados. Sus músculos están acostumbrados a una persona sentada o acostada, y cuando usted se levanta
usted va a sentir un poco de dolor, como que se va a quejar, como que va a doler un poco. Los primeros pasos van a picar, van a doler. El precio es fuerte. Aleluya. El abandonar la oración no es fácil. El abandonar el ayuno no es fácil. El abandonar la consagración no es fácil. El levantamiento pica, duele. Hay que llorar, hay que sufrir, hay que vigilar, hay que retirarse. Y la iglesia de este tiempo está siendo atacada fuertemente, y tienen que hacer como aquellas viudas. Aquellas viudas no tenían esposo, no tenían hijos, no tenían responsabilidades, pero estaban en el altar. Y así mismo como hay jóvenes que pueden ser ancianos, también hay jovencitas que pueden ser como las viudas en el altar. Jovencitos que no tienen hijos, que no tienen esposa, en el altar, aprovechando bien el tiempo, tú orando por mí y yo orando por ti, porque es la única manera. Vamos a poder levantarnos y pelear la buena batalla de la fe. Hay que pelear esta batalla. Hay que recobrar fuerza. Hay que pararse en la brecha. Y hay que pelear por lo que Dios te ha entregado. Mi alma adora gloria el Señor. Hay que pelear por lo que Dios amén te ha entregado. Qué bueno cuando hay gente que se tira a clamar, a orar y a ayunar, que no solamente oran por ellos, sino que oran por fulano, que oran por fulana, que se tiran en el altar de Dios a clamar, porque entienden que es la única manera para sostenerse de pie. Dale que está a tu lado y dile: levántate ya y pelea. Levántate, levántate y pelea. Vamos, 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 levántate y pelea. Levántate y pelea. Vamos, reviste. Las herramientas están ahí. Revístete, revístete. Toma tu batalla, pelea. Pelea por tu casa, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio. Vamos, tienes que levantarte y tomar la espada y pararse a la brecha. Y aunque te sientas perseguido, aunque te sientas debilitado, enfrenta tu desánimo, enfrenta tu pereza, enfrenta tu enfermedad, enfrenta tu problema, enfrenta tu situación. Vamos, hay que levantarse, hay que recobrar, vamos, hay que pelear la buena batalla. No podemos dejar morir, tenemos que pelear. Mi alma te bendice. Después que Dios te ha hablado tanto, después que Dios te ha dicho tanto, que Dios te ha ministrado tanto, que tengo esto contigo, que tengo planes, que te voy a usar, que tengo llamado, que te vas a viajar, que vas a hacer lo otro, y usted va a dejar perder eso. No, papá, no. ¿Y quién te dijo a ti? Alábalo si te atreves. ¿Quién te dijo a ti? Mi alma adora. Desde el día que Dios entró a mi casa y la dejó barrida y la dejó limpia, Dios cambió las herraduras. Este Tyrol le pertenece a Dios. Cuando los espíritus inmundos quieran entrar a la casa, cuando metan la llave, es otra cerradura, ¿sabes? Es otra cerradura, ¿sabes? Cuando quieras hundirme otra vez, es otra cerradura. La puerta está cerrada y está laqueada. El único que tiene la llave se llama el Espíritu Santo. Dile: levántate y pelea. Mi alma te adora. Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Llevo semanas, creo que meses, meditando, dialogando con el Señor. Siento el llamado de parte de Dios. Siento que el mismo Dios está hablando a mi corazón. Y tengo este sentir hace tiempo de Dios diciéndome: métete en el secreto
por tu familia, por tus hijas, por tus hijas. Ora, ora. No dejes que el diablo la intimide. No puedo dejar que el diablo intimide a mis hijas, que le tengan temor a lo espiritual, al plan del enemigo. Y Dios confirmando, mis hijas levantándose de madrugada, llorando, gritando, viendo serpiente y viendo araña, viendo serpiente y araña, y gritando y clamando. Y Pami, me puedo dormir contigo. Tuve esto, vi aquello. Y Dios confirmando de pelear por mi casa, de orar, de ayunar, de poner una cobertura. Llevo meses, hermano, con esto, presentándole a Dios mi casa. Gloria, orando, levantándome y peleando. Yo no me puedo quedar sentado esperando. No, yo tengo que prevenir. Yo tengo que orar. Yo tengo que levantarme y pelear más. Esconderme más. Si oro, oro más. Si ayuno, ayuno más. Si vigilo, vigilo más. Mi alma te bendice, Dios amado. Oh, gloria, mira, el enemigo no está jugando. El enemigo no le importa si tú eres viejo, joven, adulto, niño, joven. Los jóvenes de Dios, si no se meten a conocer a Dios en el ayuno, se van, posiblemente no se apartan, pero se quedan huecos secos dentro de la casa de Dios. Alabanza. Cordero de Dios, aleluya. Yo nunca me he parado aquí en esta iglesia a profetizar. Nunca, tantos años que llevo aquí, nunca, así dice el Espíritu Santo, nunca. Pero cuando siento decir algo, lo digo. Hay que orar, hay que ayunar. Hay que dejar ya estremecerse y levantarse y orar y ayunar y pelear. Porque esta batalla no es con 4 ni 5 versos que yo me haya aprendido, ni con 5 experiencias pasadas. Hay batallas que se pelean en el Espíritu y hay que pelearlas de verdad. Porque si no las peleas y te quedas sentadito, mi alma, y te quedas comodito, entonces hay problemas. Mi alma te bendice, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios de la gloria. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Satanás quiere destruir las iglesias de Dios. Satanás quiere destruir los hombres de Dios. Satanás quiere destruir los hogares. Satanás quiere destruir las mujeres, los pastores, los evangelistas, los líderes, los miembros de la iglesia con todo. Aquellas iglesias de Dios, Satanás las quiere ver hundidas, las quiere ver como Lamentaciones, que la gente le vea y vea su luto, que la gente diga: wow, la gran populosa ha quedado como viuda entre las naciones. No, mentira del diablo. Pero cuando usted se lee Lamentaciones, tú sabes cuál fue el problema de Lamentaciones. Y dijo: pueblo, ved y oíd mi dolor, porque me rebelé contra la palabra de Dios. Mi alma adora la gloria. Oh, la gran populosa, la que Dios habitaba, la que la gente le tenía miedo, alabanza, quedó como viuda, sin esposo, sin su Dios. Levántate, dile: levántate, Sebastián, levántate y pelea. Levántate, hermano. Y bíblicamente, hermano, hubieron hombres que no pelearon, pero también hubieron hombres que pelearon. Hubieron hombres que aún en medio, vemos la historia de, gloria al Señor, de Elías, después que vio fuego, gloria, unción, poder, encuevado por la intimidación. Pero siempre Dios mete su mano. Y llegó un ángel y le dijo: toma, come. Y cuando aquel hombre comió, alaba la gloria. Aquel hombre comió, caminó por 3 días y por 3 noches. Yo le voy a orar a Dios a ver si Dios me da la receta, para que cuando usted no tenga pan pueda venir caminando a la iglesia. Usted puede adorar la gloria de Dios. Que te coma un poquito de la torta para que venga. Y alma te bendice. Bueno, Elías caminó 3 días y 3 noches. Oh, Jehová, dame la receta de esa torta. Mi alma adora la gloria del Señor. Mi alma te adora. Vive el Señor. Pero hubieron hombres que se dejaron vencer. Hubieron hombres que se dejaron derrotar. Hubieron hombres que no pelearon. Gloria al Cordero de Dios. Y cuando usted se mete a 1 de Samuel y usted estudia la condición del pueblo,
En aquellos tiempos, la condición espiritual, la condición política, la condición de todo lo que estaba aconteciendo en Primera de Samuel. Mi alma te bendice, Dios. Y cómo el enemigo, amén, gobernaba, el príncipe, amén, gloria al Cordero de Dios, gobernaba. Había una crisis espiritual, alabanza, donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había envuelto en ¿qué? En la idolatría, en el pecado. Cuando usted se lee Primera de Samuel capítulo 7, cuando Samuel reunió al pueblo, alabanza, y le dio unas directrices, le dijo: si ustedes sirvieran a Dios con todo su corazón, alabanza, y dejaren a los dioses ajenos, dice la Biblia que aquel pueblo dejó de adorar a quién, a Taró, a quién, a los Baales. ¿Por qué? Porque esa era la condición que había en aquellos tiempos de Primera de Samuel. La condición del pueblo era crítica. Mi alma te bendice, Dios. Alabanza, las tinieblas habían arropado, gloria al Señor, aleluya, en aquel lugar. La Biblia dice, alabanza, el Cordero de Dios, que la palabra de Jehová, amén, escaseaba la palabra de Dios, que era responsabilidad del sacerdote de llevar el mensaje al pueblo. La Biblia dice que la lámpara de Israel se estaba apagando, y cuando usted estudia, era mandamiento perpetuo de Dios, alabanza, y era parte de la responsabilidad del sacerdote el pedirle, pero no era nada más del sacerdote. El sacerdote era que mantenía el fuego, que traía el aceite majado de oliva, era el pueblo de Israel. Entonces, tanto el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, dejó de traer el aceite, y también Elí dejó de mantener la lámpara encendida, y había una crisis increíble, alabanza, en aquel lugar. Mi alma te bendice, donde Satanás había arropado a todo aquel pueblo, como vemos hoy día, gloria, que el Satanás ha arropado la humanidad. Alabanza es el Cordero de Dios, aleluya. Y es increíble cuando vemos la condición de aquel templo y la condición del sacerdote Elí. Se supone que, amén, lo de Dios, donde Dios habitaba, donde se sacrificaba, tenía que ser luz en medio de las tinieblas. Mira, no es que yo alumbre, es como yo resplandezca. Usted ve esa bombilla, que bien alumbra, pero mira aquella cómo está, y ahí irá esta, mira ya, agonizando. Mi alma te bendice. Entonces, yo no sé cómo estaba la condición del templo. Yo sé que la condición del templo estaba crítica. Se supone que el pueblo de Dios sea antorcha encendida en medio de las tinieblas, sea la iglesia, sea el resplandor, alaba, en medio de la oscuridad. El mismo Cristo dijo que, alabanza, que no podemos esconder una ciudad en las montañas prendida en luz. Puedes ir guiando por la autopista y la puedes ver a millas y millas de distancia, porque la luz no se puede esconder, ni tampoco puedes ponerla debajo de una mesa, sino que siempre tiene que estar delante de nosotros resplandeciendo. Y no solamente la luz, sino dijo que también alumbre nuestras buenas obras delante de los hombres, para que los hombres glorifiquen a Dios por medio de nuestras obras. Mi alma te adora, Dios. Pero la condición de aquel tiempo era crítica, y cuando usted se estudia y dedica tiempo y usted analiza los que supuestamente tenían que tener la respuesta, estaban siendo arropados por esa nube. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive. Y cuando vemos cómo Satanás destruía al pueblo, cómo Satanás comenzó a destruir al pueblo, cómo el templo estaba siendo destruido por el enemigo, y Elí pudo palpar, porque la responsabilidad era ver de cómo Satanás tenía al pueblo, de cómo Satanás tenía al templo en la casa de Dios. Y Satanás pudo ver cómo Satanás destruía a sus hijos, y Satanás estaba destruyendo la casa, estaba destruyendo, alabanza, el Cordero, el pueblo, estaba destruyendo la iglesia. Y cuando usted estudia la Biblia, usted sabe lo que hacía Elí todo el tiempo, sentado al lado del altar, meciéndose en
una silla, alábalo, meciéndose en una silla. Satanás destruyendo la casa y él meciéndose. Satanás destruyendo la iglesia y él meciéndose. Satanás destruyendo el pueblo y él meciéndose. Y así mismo está el pueblo en el 2019. Satanás destruye sus matrimonios. Satanás destruye su familia. Satanás destruye su hogar. Satanás destruye sus ministerios. Satanás destruye y destruye, y ellos meciéndose y meciéndose. Y le levántate y pelea. Hay que levantarnos de la silla que estamos cómodos meciéndonos, mientras el diablo destruye a tu hermano, mientras el diablo destruye a tu familia, mientras el diablo destruye a tu matrimonio. Elí le dejó vencer. Elí pudo ver destrucción que estaba aconteciendo y él meciéndose en la mesa, en la silla, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Yo no sé si tú te vas a quedar sentado, pero tú tienes que levantarte y pelear. Eso es, gloria al Cordero. Levántate y pelea, levántate y pelea. Métete en el secreto, métete con Dios, métete. Tú no puedes dejar que Satanás destruya tu llamado, tu ministerio, el propósito de Dios. Hay que levantarse y hay que pelear. Levántate y pelea. Levántate y pelea. El sacerdote de Dios tenía las herramientas. El sacerdote de Dios no tenía que preguntarle a Dios qué hacer. Él tenía que usar la herramienta que Dios le entregó. A veces nosotros sabemos que necesitamos buscar de Dios. A veces nosotros sabemos que como que nos hace falta como que un poquito más de oración. Nosotros sabemos que nos hemos quedado observando que todo se destruye a nuestro lado. Gloria al Cordero de Dios. Nuestro llamado, nuestro ministerio. Alabanza al Cordero de Dios. Vemos todo derritiéndose, derrumbándose. La lámpara la vemos apagándose. Si la lámpara se apagaba, el sacerdote no podía entrar. Alabanza al que vive. Porque él no podía inventarse un fuego nuevo para sobrevivir. Él no podía inventarse una estrategia nueva. Él tenía que hacerlo como Dios demandaba. Mi alma te bendice. Y cuando usted mira verdaderamente, cuando usted mira el sacerdote, hermano, tú sabes qué era lo que Elí tenía que hacer. Levantarse de la silla, santificarse por 3 días, presentar sacrificio, encender la llama y meterse con el incienso en el lugar santísimo. Alabanza. Ahí estaba la respuesta. Levántate, santifícate y métete en el lugar santo de Dios, en el santuario. ¿Para qué? Para clamar, para interceder, para que Dios traiga perdón al pueblo, para que Dios reciba el holocausto. Oh, Elí tenía las herramientas, pero él decidió quedarse sentado. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar meciéndote? ¿Vas a ver cómo todo se cae? ¿Vas a ver cómo tu vida, alabanza, mengua espiritualmente? ¿O vas a decidir levantarte de la silla donde te sientes cómodo y te estás meciendo? Y vas a comenzar a pelear, y vas a comenzar a buscar aceite, y vas a comenzar a encender la llama, y vas a comenzar a meterte con Dios, y vas a comenzar a buscar presencia de papá. Mi alma adora la gloria. Tienes que levantarte, tenemos que levantarnos. La responsabilidad es nuestra y no es de otro. Alabanza al Cordero de Dios. Pero la crisis espiritual tenemos que batallarla en el altar de Dios.
¿Tú sabes cuál es el problema cuando nos estamos meciendo? Él estaba todos los días en la casa de Dios. Y era parte de él. Y él estaba meciéndose. Y se mecía. Pero tú sabes que me llama la atención. Que literalmente, Elí estaba perdiendo la visión. Sus ojos no podían ver con claridad porque ya era viejo. Literalmente. Entonces Elí, cuando una persona está ciega o casi ciega, las cosas grandes las ve con claridad, pero las pequeñas se le hace difícil ver las cosas pequeñas. Entonces en nuestra vida espiritual, cuando estamos ciegos, las cosas pequeñas, las zorras pequeñas, no las podemos ver. Pero sin embargo, cuando él estaba sentado en el altar, que no podía ver la condición del pueblo, no podía ver la condición de su familia, no podía ver la condición de su hijo, y la de él tampoco la podía ver. Pero cuando había una mujer que estaba clamando en el altar, lo único que él vio fue mover los labios. Y vio a Ana que movía sus labios, pero él no oía, solamente veía. Entonces Ana, que estaba afligida en el espíritu, orando y clamando, buscando de Dios en el altar. Alabanza, no, Elí no pudo ver la condición de su casa, de sus hijos, ni del pueblo, pero sí pudo ver los labios moviéndose. Alabanza el Cordero de Dios, y le dijo: Ana, digiere tu vino, borrachona, bebiste tequila. Entonces cuando nosotros llegamos a una condición espiritual, en la condición espiritual de la silla, no podemos ver como nos estamos cayendo en canto, pero sí podemos ver y alabanza con el espejismo de que fulano está mal, de que fulano está borracho, de que fulano está en pecado. Entonces yo no puedo caer en esa condición de que el pastor está en pecado, Carolyn está en pecado, Nayalí está en pecado. Mi alma te bendice, Dios. ¿Por qué? Porque entonces soy ciego para pelear por mi vida espiritual. Pero es que ese pastor no me cae bien. Ese pastor no lo puedo ver ni en pintura. Entonces la condición nuestra condición espiritual, esa silla es seductora. Esa silla tiene confort, tiene un botoncito que te hace masaje para que te quedes sentadito. Pero mira, cuando estamos ahí sentados, qué cosa, que cuando yo dejo de buscar a Dios, este tipo me está mirando mal. Este tipo me está mirando mal. Eso es que está en pecado. Y Ana clamando, afligida en el espíritu, orando, gimiendo, haciendo lo que tenía que hacer. Y uno, something is happening here. Oh, alábalo si te atreves en esta hora. Alábalo si te atreves en esta hora. Oh, no podía ver a los hijos, pero sí veía a Ana. Mi alma te adora, Dios. Entonces uno tiene que entender que esta lucha es espiritual. Que si Satanás me sienta en la silla, esto está cómodo y de aquí no me voy a mover. Oh, Satanás destruyendo mi vida. Y yo no. Alexi, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien. Estamos bien. Alaba la gloria el Cordero de Dios. Entonces nuestra condición espiritual comienza a menguar. Por eso es que Satanás está destruyendo la familia, los hogares. Los jóvenes están siendo destruidos. ¿Por qué? Por una silla del conformismo, de que oro de vez en cuando, de que compromiso negativo. Entonces nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que recobrar fuerza. Hermano, usted sabe lo que yo hacía. Alabanza el Cordero de Dios. Yo estaba solo. Alabanza el Cordero. Yo no tenía hijos ni tenía esposa. Pero tú sabes lo que yo hacía. Alabanza el Cordero de Dios. El culto empezaba a las 7:30. ¿Tú sabes a qué hora yo estaba en la iglesia? A las 5:30 clamando.
salía del trabajo, no tenía hijos, no tenía esposa, no tenía compromiso. Ese era un chapuzón. Y para la iglesia de Dios, a pelear. Mis comienzos no fueron fáciles, pero Dios me dio la victoria porque yo decidí levantarme de la silla, levantarme de la rutina que tengo. Alabanza al Cordero de Dios. Es tu responsabilidad. Alabanza, levantarte y pelear. Vamos, díselo, dile, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Vamos, levántate y pelea, que yo tengo un Dios que tiene ojo y ve, que tiene oído y oye, que tiene boca y habla. El Dios que yo le sirvo no es un Dios de muñecos. A Dios no hay que prenderle vela, no hay que comprarle ingredientes, ni escupirle ron y tirarle humo de tabaco. El Dios que yo le sirvo, no hay que poner olla, no hay que engancharse collares de Changó, ni de Obatalá, ni de Yemayá, ni de los Orixas. El Dios que yo le sirvo es un Dios de poder, un Dios de poder, que cuando su pueblo clama, Él inclina el oído, que cuando tú le pides, Él responde. Pero tienes que dejar de preguntarle a Dios. Es tiempo de accionar, es tiempo de tomar acción, es tiempo de levantarse de la silla. Vamos, levántate, levántate de la silla. No permitas que el diablo destruya tu vida. Eso es lo que hace la silla. Como que tú ves, como que tú sabes, porque no es ciego, uno no es ciego, uno sabe, pero como que no podemos hacer nada, porque estábamos en la silla. Vemos, sabemos lo que nos pasa, pero no podemos hacer nada. La silla está cómoda. La silla está cómoda. Mi alma te bendice, Dios. Entonces, como estamos en la silla todo el tiempo, mi alma te bendice. Vemos a los hombres y a las mujeres de Dios como bojachones, como ebrios. ¿Qué cosa? Que un hombre ciego, pero como él, si es medio ciego, pudo ver, alabanza el Cordero, los labios moviéndose. Ahora mi pregunta, ¿será por viejo o es que Satanás puso una venda en sus ojos? Mi alma te bendice, Dios amado. Oh, gloria al que vive. Hay problemas cuando estamos en la silla. ¿Sabe por qué? Hubo una gran batalla entre el pueblo de Israel y los filisteos. Se formó un problema. Gloria al Cordero. Dios siempre, gloria al Cordero, ganó la batalla tanto con mucho como con poco. Alabanza. Pero cuando el pueblo de Israel abandonaba a Dios para servir a otros ídolos, Dios se apartaba del pueblo. Pero aquel pueblo pensaba que porque el arca estaba en medio de ellos, que hubo gran júbilo. La gente gritó cuando trajeron el arca, que era la representación de la presencia de Dios. Alabanza. Aquel pueblo se sentía confiado. Me adora la gloria. Pero hubo un gran problema. Cuando fueron a la batalla, perdieron. Alabanza el Cordero de Dios. Hubo muerte. Y no solamente eso, sino que los filisteos capturaron el arca. Oh, se llevaron la presencia de Dios en medio del pueblo. La última esperanza que tenía el pueblo de Israel. Alabanza el Cordero de Dios. Y pasó tiempo sin la presencia de papá. Alabanza. Oh, cuando se va la presencia de Dios, que no sentimos sus acaricias, cuando no sentimos su presencia, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que venir al culto, sabemos cómo cantar un coro, sabemos cómo tocar un piano, sabemos cómo tocar una batería, sabemos cómo tocar el bajo, y hemos aprendido la experiencia. Ya sabemos cómo se mueve el orden del culto y ya sabemos cómo conducirnos en medio de él. Pero la presencia del Señor, cuando es quitada en medio nuestro, hermano, oh hermano, la causa muerte. La Biblia dice que cuando fueron a llevarle las noticias a Elí en el capítulo 4,
En el capítulo 4, en el verso 18, fueron a traerle las noticias a Elí y le dijeron: tus hijos han muerto, tus hijos son muertos. Pero ya eso él lo esperaba, porque Elí no era ciego y ya Dios le había hablado a Elí de lo que Dios iba a hacer con sus hijos. Ya él sabía que sus hijos iban a morir. Pero la Biblia dice en el verso 18: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, cuando se robaron el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Alabanza. La misma silla donde él se acomodaba fue la que se tiró para atrás, se cayó, se desnucó, cayó muerto. Alma mía, adora la gloria. Ahora bien, si tú quieres quedarte en la silla, quédate en la silla. Pero hoy Dios te dice: levántate y pelea. Ponte de pie en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te bendice, Dios. Mi alma adora a Cristo. Tenemos que levantarnos, iglesia. Esta batalla